clínica tener un conocimiento básico de otras ciencias, ¿no? Que es la química general, la química orgánica, la bioquímica y la fisiología humana. La función básica de esta ciencia bioquímica clínica, denominada así, es producir evidencia objetiva a partir del cual se van a tomar decisiones médicas que van a ser muy importantes para la salud del paciente. Entonces, esta ciencia de bioquímica clínica también desempeña una función muy importante en lo que es el laboratorio clínico. Si nosotros hacemos una revisión de la cantidad o de la tasa de análisis que se producen o que se solicitan diariamente en un servicio hospitalario, vamos a ver que la mayoría corresponden a perfiles o test de bioquímica clínica. Entonces es muy importante esta área de laboratorio que es la química clínica, o también denominada bioquímica clínica. Según la Asociación Española de Biopatología Molecular o Médica y Medicina de Laboratorio, también según la Asociación Española de Laboratorio Clínico y la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, ellos afirman que la bioquímica clínica tiene como misión generar información de utilidad para la clínica en diferentes aspectos. Entonces aquí estas sociedades nos mencionan la función que cumple la bioquímica clínica. Primero, diferenciar los estados de salud y de enfermedad de los pacientes. Además, esta ciencia va a ayudarnos a hacer diagnósticos correctos, a establecer pronósticos de enfermedades, también va a facilitar el seguimiento clínico y asegurar la eficacia del tratamiento aplicadas a los mismos pacientes. Entonces, toda esa es la función que cumple la bioquímica clínica. Todo esto está, lógicamente, referenciado en las guías o asociaciones que tienen que ver mucho con bioquímica clínica. Entonces, en sumas cuentas, podemos decir que la bioquímica clínica es una ciencia cuantitativa. ¿Por qué decimos cuantitativa? Porque en su mayoría de procesos va a cuantificar magnitudes en diferentes muestras o líquidos biológicos. Entonces va a medir cantidad de sustancias biológicamente importantes. Para eso, esta ciencia va a diseñar métodos con la garantía de proporcionar valoraciones exactas. Ahora, toda medición en el laboratorio, por más cuidado que tengamos, siempre va a estar relacionado a un error. La función del analista, del licenciado en tecnología médica, es que ese error sea mínimo, ¿no? Sea mínimo. Muy bien, una vez que tenemos los resultados o los reportes de estas mediciones, tenemos que compararlo con intervalos de referencia. Con intervalos de referencia para establecer decisiones médicas. Ahora, con el avance de la bioquímica clínica, no solamente se debe comparar con los valores de referencia, sino también los valores de referencia de cambio, que es un concepto actual que se ha introducido en lo que es la bioquímica clínica, y que justamente el día de hoy vamos a ver también, aparte de los valores referenciales. Todo esto con el fin de proporcionar un diagnóstico, el cual nos va a dar un significado clínico de esos valores que hemos determinado en el laboratorio clínico. ¿Ya? Muy bien, entonces, resumiendo, las principales funciones de la bioquímica clínica es el cribado. El cribado, también denominado pruebas de screening, tiene que ver con el diagnóstico precoz, antes que se manifieste la enfermedad o antes que se manifieste los signos y síntomas. Por ejemplo, en el caso del cribado, tenemos las famosas pruebas ELISA para la detección de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Posteriormente se hace una prueba de comprobación de Western blot para hacer la comprobación de la presencia de este virus en nuestro organismo. Ahora también, un ejemplo u otro ejemplo de pruebas de screening o de cribado son las pruebas antigénicas que hacemos para el COVID, y luego a través de una prueba molecular hacemos la confirmación de vida. Entonces, para este tipo de pruebas se requiere que las pruebas tengan una alta sensibilidad a comparación de la especificidad. ¿Por qué?
porque acuérdense que la Ok, sensibilidad se es golpea. la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderos positivos. Entonces, en este caso, en el caso de la prueba de cribado, si nosotros tenemos una prueba de alta sensibilidad, estamos garantizando encontrar o detectar la mayor cantidad de verdaderos positivos. No olvidar que la especificidad, por el contrario, es la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderos negativos. Bueno, también tenemos las pruebas Ujú. diagnósticas. Ejemplo de una prueba diagnóstica, si queremos que una prueba positiva sea diagnóstica, podría ser Mm, la subunidad beta o beta HCG o la hormona gonadotrofina coriónica en su subunidad beta determinada en varones. Cuando tenemos una alta concentración de esta hormona en varones, está muy relacionada a lo que es el carcinoma testicular o el cáncer testicular. Entonces ajá. es una prueba diagnóstica. Simplemente el hecho que se eleve ya es una alta probabilidad de que el paciente esté sufriendo un proceso cancerígeno maligno a nivel de tejido testicular. También hay pruebas para el control evolutivo. Por ejemplo, pacientito que tiene, no sé, de repente un tumor a nivel de la hipófisis, entonces hay una desregulación de la concentración de sodio en su organismo, sobre todo el sodio urinario. Entonces, si estamos evaluando a este pacientito, lo podemos dosar el sodio urinario, y si ya se regula, quiere decir que estamos yendo por buen camino. El paciente se está recuperando de su enfermedad, ¿no? Midiendo el sodio urinario en el caso de una prueba de control evolutivo. Y pronóstico, hay muchos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de esta infección viral por el COVID, cuando estábamos en los picos altos de la pandemia, los médicos o los intensivistas utilizaban un marcador que era el PAFI, ¿no? El PAFI, que es un marcador que lo obtenían de la gasometría, que lo obtenían mediante la relación de la presión de oxígeno y el FIO. Entonces, si el paciente presentaba un PAFI elevado, era mal pronóstico para el paciente. Entonces, la mayoría que entraban con un PAFI alto ya no salían de UCI o salían o fallecían, lo más probable. Entonces, es una prueba de laboratorio pronóstico, por ejemplo. Bien. Ahora, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, quisiera mostrarles algunos materiales de apoyo que vamos a utilizar en el desarrollo de estas sesiones. Por ejemplo, estos dos libros que se encuentran aquí, hacia mi derecha, el clásico libro de Kaplan, aunque ya a partir del 86 no se volvió a editar nuevas ediciones de este libro, entonces ya está prácticamente quedado en desuso, pero sin embargo, el libro referente actualmente es este de aquí, el libro de Tietz, ¿no? Química clínica y diagnóstico molecular. Lamentablemente no hay una versión en español, las versiones que tenemos en internet de ediciones anteriores es española, y también hay una nueva edición que ha salido en portugués. No existe una traducción en español de este libro, pero les recomiendo que puedan ustedes descargarlo de la red. Hay en ediciones anteriores a esta octava edición, pero es muy interesante este libro con respecto a lo que es química clínica o bioquímica clínica. Hay otros libros que también nos pueden servir de consulta. Estos dos libros también están libres en internet, usted lo puede descargar tranquilamente. Este de Bishop, la octava edición, que es la última edición, que también es un libro que tiene muchos principios básicos de química clínica. Y este de aquí, de Marshall, Bioquímica Clínica, que también está libre en internet. También tenemos no todo esto, ambos están en idioma español, también tenemos en inglés. Hay otros libros que también nos pueden ayudar. Este libro de Álvaro González Hernández, que es en español, que también este libro es de libre acceso en internet, y algunos otros libros que nos van a servir de apoyo. Por ejemplo, este de Abbott, de Bioquímica Clínica,
de la Sociedad Española de Biopatología Molecular, que es un boletín sobre gasometría, que nos va a servir mucho cuando realicemos el tema de gases arteriales. Este librito rojo de aquí es muy bonito con respecto a lo que son las variables preanalíticas que pueden afectar los procesos laboratoriales en bioquímica clínica. Esta de aquí, que es de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y Medicina Laboratorial. Hay una editorial en español y otra en portugués. Pues usted lo puede descargar de la misma página de esta revista. Es acerca de las recomendaciones o los factores preanalíticos e interferentes en ensayos de laboratorio. También es un libro muy interesante. Y este último de aquí, que también está libre en internet acerca de química clínica, ¿no? De Wendy Amherst, ¿no? Muy bien, otras bibliografías recomendadas son estas revistas también, por ejemplo, revista brasileña de patología y medicina laboratorial, hay muy buenos artículos. Esta revista mexicana de patología clínica y medicina de laboratorio también. Ahora con el desarrollo, con esto de la virtualidad, el desarrollo de la virtualidad en las sesiones, con las asignaturas, nos hemos encontrado con grandes revistas que reportan muy interesantes artículos sobre lo que es la bioquímica clínica. Otras revistas a nivel sudamericano, la Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, que es una revista, ambas argentinas, entonces también están indexadas en Cielo, son dos buenas revistas. Lo favorable de estas revistas es que son especialistas en esta área. Cuando usted va a hacer un reporte o un estudio de repente, o va a escribir un paper y quiere iniciar, les recomiendo que inicien estas dos revistas, aunque todavía no están en Scopus, están indexadas en Cielo, pero son revistas muy especializadas en el tema de bioquímica clínica. Es diferente que usted realice una investigación y publique en una revista que esté en Scopus, pero que no tenga la especialidad de bioquímica clínica, ¿no? Entonces ahí hay más, se puede decir, más observaciones a sus artículos. Inclusive puede ser que la revista le obligue a realizar cambios que usted no va a estar de acuerdo. Cambio, en este tipo de revistas sí ellos entienden el tema de bioquímica clínica, ¿no? Por decir así, un ejemplo, cuando yo hice un estudio acerca de la interferencia por turbidez o lipemia en muestras para determinar constituyentes bioquímicos, le envié a una revista que no era especialista en bioquímica clínica y me hizo cambiar el título, ¿no? Me hizo cambiar la palabra interferencia por turbidez, me hizo cambiar por interferencia por contaminación con una solución de nutrición parenteral. No permitió que yo coloque interferencia por turbidez. Entonces eso como que ocultó un poco el tema, ¿no? Entonces al momento de buscar como referencia ese artículo, los que querían escribir acerca de interferencia por lipemia no encontraban ese artículo. Y así por el estilo, ¿no? Entonces estas dos revistas son son argentinas, pero son especialistas en bioquímica clínica. Una de ellas es el Acta de Bioquímica Clínica Latinoamericana, pertenece a la Bioclic, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, y la segunda, Bioquímica y Patología Clínica, que también es una muy buena revista. A nivel de España, esta revista de Laboratorio Clínico, el año 2019 fue su última publicación de esta revista, ya no se está publicando, lamentablemente. Hubo un conflicto de intereses entre los editoriales de esta revista o los editores de esta revista y entonces ya se dejó de publicar. Sin embargo, tiene temas publicados muy interesantes acerca también de bioquímica clínica, ¿no? Creo que publicaron hasta el año 2019 y después no. Entonces, en respuesta a esto, a la no publicación ya de más números de esta revista de laboratorio clínico, ha ido surgiendo nuevas revistas especializadas en lo que es bioquímica clínica. Una de ellas, Medicina de Laboratorio, que también es de España,
y que también publica artículos interesantes acerca de lo que es bioquímica clínica. Esta segunda revista pertenece a la Asociación Española de Laboratorio Clínico Claro, y qué también a bien. la Asociación Española de Biopatología Médica, Medicina de Laboratorio. Y en respuesta a esta falta de publicación de esta revista de Laboratorio Clínica, surgió esta otra revista, Avances en Medicina de Laboratorio. Una revista que lo pueden acceder directamente digitando el nombre de la revista, pero si usted ingresa por la página de la Sociedad Española de Química Clínica, va a encontrar la revista tanto en idioma inglés como en idioma español. Entonces ahí cada artículo está escrito en ambos idiomas. Usted puede descargar lo que más le prefiera, ¿no? Entonces, si usted ingresa por la página de la Sociedad Española de Química Clínica, en la parte Mm, inferior de la página están las revistas. Usted da clic a esta revista y va a ver que está desde el año, creo que es 2020, sí, desde el año 2020 ya tenemos acceso libre a los artículos, tanto en inglés como en español. Y yo les recomiendo su lectura, ¿no? Siempre se presentan artículos muy novedosos con respecto a lo que es, sobre todo, la bioquímica clínica. Entonces, es una revista muy recomendable. Hay otras revistas, por ejemplo, esta revista Diagnóstico in Vitro, que también es argentina, y que a veces traduce artículos de la Federación Internacional de Química Clínica, que es una revista europea. Entonces traduce artículos de esta primera revista y también es muy interesante, ¿no? Porque esta de aquí, la primera, solamente tiene es en inglés, en cambio la Diagnóstico in Vitro es en español, que también es argentina, pero los artículos más resaltantes, más importantes, es traducida por esta revista Diagnóstico in Vitro. También está libre, usted puede acceder en la web a estas dos revistas. Hay otras revistas europeas, por ejemplo, el Acta de Química Clínica, las prácticas de medicina laboratorial y la revista de Bioquímica Clínica. Aunque estas revistas no son de libre acceso, pero si queremos leerlas, los últimos números, se hace difícil el acceso a estas revistas. Pero ustedes, como de repente tienen acceso por la Concitep, o en último momento podemos utilizar esta herramienta, el SCHAP o SCHAP, que nos permite en algunos de los casos poder descargar algunos artículos recientes de estas revistas. Bien, ¿qué más tenemos? Y algunas páginas también interesantes, por ejemplo esta de aquí, de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Jóvenes, aquí hay muchos webinars en español, muy interesantes, y también a veces esta página o esta sociedad o esta confederación latinoamericana da becas para seguir estudios en diferentes ramas del laboratorio clínico, ¿no? Entonces también hay que estar atento a esas becas que podemos acceder fácilmente mediante esta página. Y esta es la página de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio, o también anteriormente conocida como la Sociedad Española de Química Clínica. Y aquí les decía, también existen webinars gratuitos, algunas publicaciones también gratuitas. Antes tenía más acceso, el acceso era libre, pero ahora en algunos casos ha puesto algunos precios. Y aquí en esta revista van a encontrar también algunas direcciones de las revistas que anteriormente les he mencionado. Esta página de la Federación Internacional de Química Clínica es una federación europea que también tiene su boletín y su revista. También puede acceder a través de esta página web a las revistas y a las últimas noticias acerca de bioquímica clínica. Esta es otra página interesante, la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. También tiene sus revistas y también tiene algunos accesos, algunos cursos, algunas presentaciones, inclusive algunos libros para que usted pueda descargar.
Muy bien. Y las clásicas guías que siempre son mencionadas de la CLSI. Hay guías para toma de muestra, para factores preanalíticos, diferentes guías que se utilizan para bioquímica clínica. Esta CLSI, esta CLSI es una organización muy conocida a nivel mundial. La mayoría de procesos que se realizan en el laboratorio en diferentes centros hospitalarios se guían o se basan sus procesos en estas guías de la CLSI. ¿Por qué? Porque se, se dice, ¿no?, que estas guías tienen una alta credibilidad a nivel internacional. Tenemos algunas guías ya traducidas al español. Estas se venden en inglés, pero hay algunas personas que han traducido las guías. Por ejemplo, aquí tenemos la GP41, que es una guía de toma de muestra, lo tenemos en español. Si quieren, se puede alcanzar. La guía EP28A3C, para verificar y para establecer valores de referencia. La guía EP12A12, sobre todo para evaluar pruebas cualitativas. Y otras guías que pueden servirnos. Por ejemplo, esta última habla acerca de cómo determinar las interferencias en el laboratorio clínico. Bien, hasta aquí la parte introductoria. Vamos a seguir con la fase preanalítica de la parte de bioquímica clínica. Antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes. ¿Tienen alguna preguntita o alguna consulta? O algo que no les quedó claro, podemos volver a repetir. No hay nada, no hay nada. Todo está claro. Muy bien. Si todo está claro, por favor, cualquier falla técnica, o si tienen alguna duda, por favor, por el chat, o si no, les voy a dar un tiempito para que ustedes formulen sus respectivas preguntas. Entonces, vamos a continuar compartiendo la presentación rápidamente. Entramos en lo que es entonces ahora los errores preanalíticos, interferencias, y también vamos a estudiar un poco acerca de la estabilidad de constituyentes bioquímicos. ¿Por qué vamos a estudiar esto último de estabilidad? Porque a veces nos vamos a enfrentar o de repente vamos a tener la oportunidad de elaborar en centros que se van a encargar de la toma de muestra y vamos a trasladar esas muestritas a un laboratorio central o referencial para que se procese. Entonces ahí tenemos que tener conocimiento de cómo podemos medir la estabilidad de las diferentes magnitudes bioquímicas que vamos a medir en el laboratorio, cuánto es su tiempo de estabilidad y cómo es mejor conservar las muestras para medir estos constituyentes. Bien, entonces vamos a cumplir 3 finalidades o 3 objetivos con el desarrollo de esta sesión. Primero, tenemos que reconocer los principales errores o los errores más frecuentes que se pueden producir en la toma de muestras biológicas. Vamos a incidir sobre todo en las muestras o la toma de muestras biológicas de tipo sanguíneas. Luego, otro objetivo que tenemos que cumplir es cómo podemos determinar las posibles interferencias que se pueden presentar en el desarrollo, en el proceso o en la determinación de algún constituyente bioquímico. Las 3 interferencias más importantes o más comunes en el laboratorio es la hemólisis, por ejemplo, la interferencia por turbidez o la interferencia por sueros ictéricos con altas concentraciones de bilirrubina. Luego, como tercer objetivo, vamos a determinar cómo influye ciertas condiciones de almacenamiento en la estabilidad y en la posterior medición de constituyentes bioquímicos. Son los 3 objetivos que vamos a cumplir con esta primera presentación. Bien. Cada vez que nosotros realizamos una medición en el laboratorio clínico y vamos allá a emitir nuestro reporte, ese reporte siempre está relacionado a un error. Yo le decía más temprano que el laboratorio, el analista o el licenciado en tecnología médica
debe asegurar que ese error sea lo más pequeño posible, lo más pequeño posible. Entonces, ese error o ese error total que trae consigo esa determinación se denomina inexactitud. Ahora, ese error total o inexactitud es la suma de los errores analíticos, o sea, propio del método, de factores preanalíticos y también de factores biológicos. Entonces, vamos a ver de forma resumida estos tres factores que van a repercutir en lo que es el error total en una determinación analítica. Entonces vamos a empezar escribiendo con respecto a lo que es la variabilidad analítica de un método. Muy bien. Entonces empezamos con la definición de exactitud. La exactitud está relacionada al error total de una medida. Según la ISO 17511, define exactitud como el grado de concordancia entre un resultado de una medición y el valor verdadero del mesurando. Podríamos poner un ejemplo. Si tenemos una muestrita, una muestra que se ha determinado con un método referencial es aquel método que tiene una alta exactitud para medir determinado constituyente. Entonces, si tenemos una muestrita con una solución, una muestra de suero con una concentración ya conocida de un respectivo constituyente, entonces llevamos al laboratorio, lo dosamos, y ese valor tiene que estar lo más cercano posible a ese valor referencial. Si el error, la diferencia es mucho mayor, entonces se dice que el método es menos exacto o presenta una inexactitud. Pero si el error es muy cercano, muy parecido al valor referencial, entonces se dice que el método tiene buena exactitud o poca inexactitud, ¿no? Muy bien, entonces no hay que confundir la definición de exactitud con otros parámetros para evaluar la variabilidad analítica o la característica analítica de un proceso. Simplemente la exactitud es la comparación de un solo valor, pero esta comparación se realiza a través de una muestra de referencia, ¿no? Una muestra que ya se sabe la cantidad exacta del constituyente que se va a medir. Y esta exactitud tiene dos componentes. Uno es la veracidad y otro es la precisión. Hablemos un poquito de veracidad. Según la norma ISO 17511, define veracidad como el grado de concordancia. Grado de concordancia. Vamos a poner aquí, pero el grado de concordancia entre el valor medio, o sea, el promedio de una serie de muchos resultados de medida y un valor verdadero. En este caso, el proceso más común o más frecuente que se utiliza para medir la veracidad es la comparación con un método referencial. Pero para ello utilizo varias muestras que se han obtenido en este método referencial. De repente muestras con pequeña concentración del constituyente, muestras con concentración media del constituyente y muestras con una alta concentración del constituyente. Lógico que estas concentraciones deben estar dentro del rango de medición de la prueba que se va a medir su veracidad, ¿no? Entonces aquí se hace la comparación no de una sola muestra, sino de varias muestras a diferentes concentraciones. Concentraciones bajas, concentraciones medias y concentraciones altas. Eso es la veracidad. Y el proceso que más se utiliza para medir veracidad en el laboratorio es a través de la comparación de métodos. El método que usted va a medir su veracidad y un método de referencia. Ejemplo. En el hospital donde laboramos, nosotros medimos la veracidad de un glucómetro que se utiliza en UCI para medir glucosa. Entonces comparamos, ¿no? Teníamos muestras con pequeña concentración de glucosa, otras muestras con concentraciones medias y otras muestras con concentraciones altas. Lo comparamos con un método referencial o, entre comillas, un método que ya se sabía su exactitud. Lo que nosotros utilizamos en el laboratorio central, un método de
para medir glucosa mediante el método de glucosa hexoquinasa, que es un método de referencia. Entonces comparamos los valores que me salían en el glucómetro con los valores que nos salían en el laboratorio central, y a través de esa diferencia determinamos la veracidad del glucómetro del hospital. Ahora, esta veracidad está relacionada al error sistemático. Existen dos tipos de errores sistemáticos, proporcional y constante. Entonces, si hacemos la comparación y el error siempre es constante, entonces decíamos que existía un error sistemático constante. En cambio, de repente el error variaba de acuerdo a la concentración del constituyente. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un error sistemático proporcional, ¿no? En el caso de nuestra experiencia, cada vez que disminuía la concentración o aumentaba mucho la concentración, el error sistemático crecía. Entonces era un error de tipo proporcional, no era constante ese error. Muy bien, entonces un componente de la exactitud es la veracidad. El otro componente de la exactitud es la precisión, que está relacionado al error aleatorio. Y podríamos decir entonces que esta precisión, según la norma ISO 3534-1, dice que la precisión es la concordancia entre los resultados obtenidos en mediciones repetidas de un mismo mensurando bajo condiciones estipuladas. Esto quiere decir, si yo tengo una solución de referencia, yo lo doy al laboratorio que me lo determine 10 veces, ¿no? Entonces, el grado de dispersión de esos datos o de esos resultados me van a medir la precisión. Si los datos están muy dispersos, entonces el método es poco preciso, pero si los datos no son tan dispersos, no presentan tanta variabilidad, entonces se dice que el método presenta una precisión, una buena precisión, no es tan impreciso, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos en el laboratorio nosotros la precisión? A través de esta variable estadística, ¿no? Que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. No olvidar que el coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar de los datos dividido entre la media, y para expresarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. Muy bien, y la desviación estándar usted lo puede determinar en la hoja de cálculo Excel fácilmente, pero si quiere recordar la fórmula, ¿no? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada dato menos el promedio de los datos, la sumatoria de todos estos elevados al cuadrado, dividido entre el número de datos menos 1. Entonces, con esas variables estadísticas, usted puede determinar el coeficiente de variación. Cuando un método tiene mayor coeficiente de variación, los datos son más variables, por lo tanto se dice que es menos preciso o presenta mayor imprecisión. Cuando el coeficiente de variación es más pequeñito, entonces el método es más preciso o presenta menos imprecisión. Listo. Ahora, existen dos formas también de medir la precisión, en términos de repetibilidad y en términos de reproducibilidad. ¿Cómo es esto de repetibilidad? Cuando se realiza, por ejemplo, el ensayo de precisión en un tiempo corto, cuando las condiciones son constantes, por ejemplo, lo va a realizar el mismo analista en el mismo equipo, no se va a realizar calibraciones entre medidas, ¿no? Entonces se habla de una repetibilidad. Se habla de reproducibilidad cuando, por ejemplo, lo hacemos en un tiempo más prolongado, en diferentes equipos, considerando diferentes analistas. Entonces ahí se habla de términos de reproducibilidad. Lo que más se utiliza en el laboratorio son condiciones de precisiones intermedias, tomando en consideraciones algunas características de la repetibilidad y algunas características de reproducibilidad, ¿ya? Entonces hay lo que se llama la precisión intermedia, o también denominado entraensayo o intraensayo. Entonces ahí se realiza el ensayo de precisión en el mismo laboratorio utilizando la misma metodología o el mismo sistema, el mismo equipo, ¿no? Y se realizan si hay cambios, los cambios de medición habituales. Por ejemplo, cuando usted de repente va a calibrar
cambiar de calibrador, entonces se utiliza ese tipo de medición de la precisión intermedia. ¿Ya? Bien, entonces, esta es una variable analítica que puede influenciar finalmente en lo que es la exactitud de una medida. Ahora, ejemplos, profesor, ¿cómo yo puedo saber? Quiero de repente ahondar más en este tema. Yo les muestro dos artículos. Este de aquí, miren, del año 2020. 2020, este laboratorio, esta revista nos indica cómo nosotros vamos a verificar la precisión y veracidad en un sistema télica. Un sistema télica es un autoanalizador de bioquímica clínica. Entonces, en este artículo, ellos nos brindan cómo han hecho la verificación y precisión de la veracidad de su metodología. Esto también puede ser tema de tesis, tranquilamente puede ser un tema de tesis. Entonces, en este caso, el sistema télica, de repente usted tiene la oportunidad de procesar o analizar muestras en otro tipo de equipo, tranquilamente usted puede valorar la precisión y veracidad de su metodología. Y este otro artículo de la Sociedad Española de Química Clínica nos habla de cuál es el método más común, más frecuente, más fácil de realizar para medir la veracidad en un proceso de medida de laboratorio. Entonces ahí también, ahí recomienda el método de comparación. Y va a ver que es muy fácil, no es muy difícil determinar la veracidad de una metodología en el laboratorio clínico. Bien. Ahora, habíamos dicho también que otro de los factores que pueden influenciar en lo que es la inexactitud de la medida son los factores preanalíticos. Entonces vamos a ver rápidamente acerca de estos factores preanalíticos. Ya hablamos de los errores analíticos, que tienen que ver con la exactitud, veracidad y precisión, y ahora vamos a hacer un comentario acerca de los factores preanalíticos y posteriormente vamos a terminar con los factores biológicos. Muy bien. Dentro de todo un proceso laboratorial, este proceso está delimitado por tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. En la fase preanalítica, aquí lo corriente es que esta fase se considere la recepción de la solicitud. Acá se realiza la preparación del paciente, se realiza la toma de muestra, la conservación y el transporte de las muestras. Mientras que en la fase analítica se realiza el pretratamiento de las muestras. Por ejemplo, si hay que centrifugar, aquí se realiza, ¿no?, la centrifugación, el almacén o el uso de los reactivos e insumos que vamos a utilizar para hacer la determinación, el instrumento, qué instrumento vamos a utilizar, de repente un autoanalizador o de repente un equipo, un espectrofotómetro que no es automático. Entonces, tenemos que utilizar ese instrumento. Acá se mide la señal que nos va a dar el constituyente que vamos a medir. Por ejemplo, es una reacción de color, o de repente es simplemente no observamos color, pero va a haber cambios en las absorbancias. Entonces, a través de esos cambios podemos medir la concentración de algún constituyente en una muestra biológica y los respectivos cálculos. Y en la fase posanalítica, básicamente, es el reporte que nosotros entregamos al médico que está solicitando la orden inicial. Este reporte o resultado va a ser una información muy importante para que el clínico tome decisiones en bien del paciente. Bien. En esta otra diapositiva podemos observar que la mayoría de errores que se presentan en el proceso laboratorial sucede en la fase preanalítica. El 62% de los errores suceden en la fase preanalítica, seguido de la fase posanalítica y un 15% en la fase analítica. Es por eso que vamos a iniciar con describiendo brevemente
estos errores preanalíticos que se pueden presentar en un proceso laboratorial. Muy bien, según este librito de Henry, de diagnóstico clínico y técnicas de laboratorio, esto nos ha enumerado los errores más comunes en esta fase preanalítica. Por ejemplo, dice antes de la recogida puede haber una petición incorrecta. Ejemplo, antes en nuestro hospital nos venía petitorio para evaluar hematíes dismórficos. Estos hematíes dismórficos, su valoración en sedimento urinario estaba relacionada a lo que es el tamizaje de enfermedad, sobre todo en daño a nivel del daño de la membrana de filtración, daño glomerular. Y había algunas formitas, o hay algunas formas de hematíes denominados dimórficos que están relacionados a este daño glomerular. Por ejemplo, los hematíes en forma de anillo, los hematíes vacíos o los hematíes espiculados, que presentaban algunas secrencias citoplasmáticas muy delgaditas. Y los famosos acantocitos, que eran hematíes anillados y además presentaban vesículas a nivel citoplasmático, así, ¿no? Estas son las formas específicas de daño glomerular, llamados hematíes dimórficos. Sin embargo, en algunos petitorios nos pedían los famosos crenocitos. Y eso estaba errado, ¿no? Dentro del petitorio. Porque investigar crenocitos o valorar crenocitos en un sedimento urinario no tiene valor patognómico. O sea, no tiene nada que ver con el daño glomerular. Simplemente, se recordarán, los hematíes se comportan como células considerados osmómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de la concentración de solutos del medio externo, de la región extracelular, para que el hematí de repente sea grande, se achique, o se produzca estos crenocitos. Y no tiene que ver nada con el daño glomerular. Entonces ese petitorio estaba incorrecto, ¿no? Decía investigar crenocitos. Entonces, pero se habló con los clínicos y ya no utilizan esa terminología, porque no tiene valor, como le decía, valor clínico la investigación de crenocitos en sedimento urinario. Entonces, los errores que frecuentemente se pueden presentar en este error son error en las mismas solicitudes del laboratorio. También puede haber una preparación inadecuada del paciente. Por ejemplo, se habla de ayuno, ¿no? Hace un par de años, la Sociedad Europea de Química Clínica emitió un artículo que decía que ya no era necesario el ayuno cuando se iba a medir perfil lipídico. Entonces, en la mayoría de hospitales, ¿no?, hicieron caso sin hacer una previa investigación, si era cierto esto de aquí. Dentro de sus recomendaciones decía esta sociedad que para determinar el perfil lipídico no era necesario el ayuno. Si el paciente tenía una concentración mayor, creo que a 400 miligramos por decilitro de triglicéridos, ahí recién era importante el ayuno. Pero como ustedes saben, a los pacientitos que le piden perfil lipídico, en su mayoría le acompañan con otro tipo de análisis, con la petición de otro tipo de análisis, por ejemplo, glucosa, o de repente el perfil renal, urea creatinina. Entonces, decir que no vengan ayunos para solamente perfil lipídico y después para que venga otro día para tomarse la glucosa o creatinina, entonces eso complicaba. Y además, ¿cómo podemos saber a priori que un paciente tiene una concentración mayor de 400 miligramos de triglicéridos, ¿no? Entonces ahí, por eso ahora las nuevas guías actuales recomiendan entre 8 a 12 horas de ayuno para hacerse las pruebas, sobre todo para medirse constituyentes bioquímicos, ¿no? Muy bien. Otro error muy frecuente es la mala identificación del paciente, la mala
Hace poquito surgió un error, ¿no? Error, el paciente era Rojas, sin embargo, en el tubo de ensayo figuraba como Borjas, ¿no? Cuando salió el resultado, efectivamente había un paciente Borjas, pero el paciente no había sido atendido en el hospital hace 3 meses. Entonces, sin embargo, tenía resultados del día de hoy. Es un error terrible, ¿no? Entonces, son los errores más frecuentes que se pueden presentar antes de la recogida de una muestra. Durante la colección, ¿cuáles podrían ser los errores más frecuentes? Por ejemplo, el recipiente equivocado. Ustedes saben, por ejemplo, cuando solicitan un urocultivo debemos tomar en un frasco estéril. Sin embargo, a veces no le tomamos en frasco estéril. O de repente pide un hemograma y lo tomamos en tubo con tapa celeste, con citrato. Entonces, o de repente en un tubo con heparina. O la prueba de gasometría no lo tomamos con heparina, sino con otro tipo de anticoagulante. Entonces ahí se va a cometer un error grave en la fase preanalítica durante la colección. Otro error muy frecuente, por ejemplo, es cuando el torniquete al momento de extraer una muestra sanguínea se prolonga. Esto va a producir hemoconcentración y la hemoconcentración va a traer como consecuencia que diversos analitos disminuyan en concentración o aumenten, como el caso de las proteínas, por ejemplo, las proteínas. Entonces, existe un tiempo máximo que el torniquete debe estar en el brazo del paciente. Eso lo vamos a comentar posteriormente. Ahora también cuando existe alguna dificultad al momento de tomar muestra, podemos mover las agujitas, romper los vasos de los pacientes y también producir que la sangre salga hacia el tubo de ensayo con cierta dificultad. Esto puede producir ruptura de la membrana de los hematíes, liberarse hemoglobina hacia el espacio extracelular. La hemoglobina le va a transmitir una coloración rojiza al plasma y se va a producir lo que conocemos como hemólisis. Esta ruptura de la membrana de los hematíes también va a liberar o se va a liberar ciertas enzimas o ciertos constituyentes bioquímicos que va a hacer que aumente la concentración, un aumento falso de la concentración o actividad de ciertas enzimas. Entonces la hemólisis también es un problema muy frecuente que sucede durante la colección de las muestras sanguíneas. Después de la colección, si usted lee los insertos que vienen con los tubos de ensayo, con gel separador al vacío y también vienen con algunos aditivos para acelerar la coagulación, observar que la mayoría de casas recomiendan que se debe homogenizar. Tenemos la mala idea que pensamos que solamente se debe homogenizar las muestras que poseen anticoagulantes, y eso es mentira. Todos los tubos que tienen ese gel separador y esos aditivos para coagular la muestra, para permitir una separación mucho mejor entre el suero y el paquete globular, se recomiendan agitar la muestra. También vamos a ver los números de inversiones que se debe realizar en cada tubo de ensayo. Y así podemos seguir enumerando los diferentes errores más comunes que se pueden presentar en esta fase preanalítica. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias o cuáles son las consecuencias de que se presente este tipo de error en el área preanalítica? Primero, nos pueden ocasionar resultados incorrectos. Si tenemos una muestra hemolizada, seguramente con esta enzima creatinquinasa se va a elevar una falsa elevación, igual el potasio, o de repente la enzima láctico deshidrogenasa, que son marcadores de hemólisis en una muestra sanguínea. Esto va a producir diagnósticos incorrectos, va a producir retrasos en el diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera, de los pacientes. Claro, se va a hacer un gasto adicional, porque si tenemos que repetir, eso va a ocasionar un gasto adicional. Y sobre todo, se va a producir un daño
a los pacientitos, que es el fin supremo. Entonces, a ver, seguimos. No sé qué pasó, se cortó la transmisión. Estábamos discutiendo acerca de el orden con la que se debe tomar la muestra sanguínea con los diferentes tipos de tubo. Les estaba comentando acerca de este trabajo de investigación que titulaba acerca del orden, si era un mito o era ciencia. Entonces ellos hicieron una investigación. Primero, asegurando que el ángulo de inclinación para la toma de muestra era de 24 grados. Con eso aseguraban que existiera una mezcla de la sangre con los aditivos que contenían los tubos de ensayo. Entonces se hizo una investigación utilizando tubos EDTA y tubos con tapa celeste que contenían el anticoagulante citrato. Entonces se realizó una determinación de estos constituyentes, potasio, sodio, calcio, magnesio y fósforo, que son los constituyentes que más se alteran cuando existe contaminación o no se sigue el orden de llenado de los tubos. Entonces se realizó primero una determinación en tubo tapa amarilla que no contiene o que contiene aditivos, y luego posteriormente se tomó una muestra con EDTA y nuevamente posteriormente otro tubo de tapa amarilla. Lo mismo con el tubo de tapa celeste. La primera muestra con tubo de tapa amarilla, posteriormente el tubo de tapa celeste y nuevamente el tubo de tapa amarilla. Y se comparó los resultados antes y después de haber hecho esta punción, ¿no? Antes y después del uso de estos tubos de tapa morada y celeste. Y se observó que no existía diferencia significativa entre las concentraciones de estos constituyentes. Y tampoco existía un error o bias significativo con respecto a la determinación de estos constituyentes. Entonces, la principal conclusión de este artículo decía que este estudio abre las posibilidades que de repente no existe una evidencia científica para seguir este orden. Pero, sin embargo, esto es muy controversial, ¿no? Existen algunos estudios que han comprobado que sí existe dicha contaminación, pero también hay otros estudios que avalan esta última investigación. Por eso yo le decía, ¿no?, que este puede ser motivo de un estudio, de repente diseñar un estudio que compruebe exactamente, que compruebe si existe una contaminación con estos aditivos o no existe, ¿no? Esto es algo controversial. Entonces podría ser también tema de tesis tranquilamente este estudio. Muy bien, entonces, en conclusión podríamos decir que las principales guías recomiendan que el paciente para realizarse la extracción sanguínea debe estar en ayunas. Algunas guías recomiendan 12 horas, otras guías entre 8, otras guías 10 horas, pero lo frecuente es que la determinación se debe hacer entre 7 y 9 de la mañana, lo más recomendable, sobre todo por los ciclos circadianos que vamos a ver posteriormente. En el transcurso de ese ayuno está permitido que el paciente pueda beber agua, ¿ah?, pero debe de abstenerse de beber alcohol, sobre todo durante 24 horas antes de la extracción. 24 horas, es muy importante esto de aquí. A ver, hay anécdotas muy interesantes. En el caso de un paciente que se le solicita para donación de sangre, unidades, hay pacientes que el día anterior habían consumido alcohol y se van a donar, y algunos bancos de sangre, dentro de su perfil de evaluación de los donantes, está el dosaje de las transaminasas. Entonces estos pacientes tienen transaminasas muy altas. ¿Por qué? Porque cuando usted bebe alcohol se induce la liberación de estas enzimas transaminasas, sobre todo la alaninoaminotransferasa, ¿no? Entonces, el alcohol está prohibido antes de una toma de muestra sanguínea. Sobre todo, respetar este tiempo de 24 horas de abstinencia. Profesor, disculpe, ¿está compartiendo?
¿No se comparte? Ay, a ver un momentito, por favor. Gracias. Mantenemos un ratito. Vamos a compartir entonces. Ay, muchas gracias por avisar. Ahora sí. Ahora sí ven, ¿no? Muy bien. Hasta ahora sí. Entonces le decía, ¿no? Que lo que se recomienda es que el ayuno debe ser entre 8 a 12 horas. Algunas guías que recomiendan 10 horas, otras guías 8. Esta última guía que hemos revisado recomiendan 12 horas de ayuno. Les decía que durante el tiempo de ayuno se puede recomendar al paciente que tome agua, se puede permitir eso, pero el beber alcohol no está permitido. Si ha bebido alcohol, debe tener por lo menos 24 horas de abstinencia. Tampoco el paciente debe tomar bebidas que contengan cafeína, como el caso de café, bebidas energéticas, tampoco está permitido el té, ni fumar cigarrillos, tampoco eso está permitido. Ahora, una medida que me llamó la atención es que el paciente no debe mascar chicle durante la toma de muestra, no está recomendado eso. Además, se debe evitar la toma de cualquier medicamento antes de la extracción. Ojo, esto siempre que no sea vital para el paciente, ¿no? Si es importante este medicamento, entonces el paciente puede tomar su medicamento, pero el resultado debe salir con esa observación. Paciente con toma de tal medicamento. También la actividad física intensa no debe realizarse 24 horas antes de la extracción de la muestra sanguínea. ¿Ya? Importante, entonces. Hay paciente que usted le pregunta, ¿no? ¿Está en ayunas? Sí, le dice, solamente toma un bol, ¿no? Es una bebida energética que tiene una alta concentración de cafeína, entonces eso no está permitido en la toma de muestras. Ahora, el de masticar chicle, ¿no? Esa es una medida que está en la guía de la CLCI, pero también en la guía que hemos comentado anteriormente. Ellos dicen, no debe haber comida, líquido, goma de mascar u otros objetos, o por ejemplo un termómetro en la boca del paciente, en la que se toma la muestra, a excepción de tratamientos médicos esenciales, por ejemplo recién nacidos, que reciben fluidos orales o pacientes con ventiladores. Entonces, si el paciente va mascando chicle a la toma de muestra, eso no debe estar permitido. No se le debe hacer la receta nuevamente para otro día para que se tome la muestra sanguínea. Ahora, si tienen la suerte de laborar en un laboratorio pediátrico, es frecuente que la mamá, para evitar el llanto al momento de la venopunción, amamante al niño o le dé un biberón. Entonces, eso también va a hacer que varíe los resultados, ¿no? Entonces, eso también podría ser un tema de estudio, un tema de investigación, ¿no? Si verdaderamente el momento de lactar al niño hace que varíen los resultados de las pruebas, ¿no? Según esto sí, ¿no? Porque inclusive el paciente no debe tener termómetro en la boca. ¿Cuál es la explicación a esto? Es que esta goma de mascar u otros objetos en la boca estimulan la secreción de diferentes hormonas intestinales o gastrointestinales que pueden hacer la liberación o pueden estimular la liberación de ciertas hormonas o de ciertos constituyentes bioquímicos. Esto es lo que explican estas guías. La guía también esta que la habíamos mencionado anteriormente, esta de la Federación Europea de Química Clínica y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, dicen lo mismo. El ayuno 12 horas, no se debe tomar alcohol por lo menos 24 horas antes de realizar la toma de muestra, no se debe fumar cigarrillos, ¿no? El chicle tampoco debe ser usado, dice. Se debe evitar la medicina en la mañana a menos que sea vital para el paciente, ¿no? Entonces, una recomendación muy parecida a lo que dice la CLC. Muy bien. Entonces, en base a esto, hemos revisado este estudio de aquí, de la Federación Internacional de Química Clínica, una revista europea. La pregunta con la problemática de investigación, ¿no? Ellos se preguntan, ¿el chicle puede ser una fuente de variabilidad preanalítica en los pacientes ambulatorios en ayunas? Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar si el chicle sin azúcar, esos chicles likes, ¿no? Likes sin azúcar, pero que tienen
aspartame o edulcorantes en vez del azúcar, se preguntaban ellos si interfería en las pruebas de laboratorio. Ese era el objetivo entonces. Entonces ellos realizaron el siguiente diseño. Reclutaron 22 individuos, perdón, le hicieron ayunar 12 horas, se hizo la toma de muestra posterior al ayuno. Luego de la toma de muestra, al paciente se le dio 2 gomitas de mascar, 2 tabletas de la, ahorita no recuerdo la marca de goma de mascar, pero se le hizo masticar por 20 minutos y luego se les tomó muestras a la hora, 2 horas y 4 horas. 1 hora, 2 horas y 4 horas. Entonces, al final se le hizo 4 tomas de muestra, después del ayuno y posterior a la masticación del chicle por 20 minutos, a la hora, 2 horas y 4 horas. Y entonces evaluaron si existía diferencias significativas en diferentes constituyentes. Para ellos aplicaron las pruebas de Wilcoxon, que nos iba a indicar, es una prueba estadística que nos va a indicar si existía diferencias estadísticas entre la concentración de los constituyentes bioquímicos en todas estas tomas de muestra. ¿Y qué observaron ellos? Miren, aquí tenemos los famosos interferogramas, la variación de los resultados en las ordenadas y en las abscisas el tiempo, ¿no? La basal a la hora, 2 horas y 4 horas después de haber masticado el chicle. Y se observan las diferencias, ¿no? Las diferencias. ¿Qué observaron ellos? Se observan diferencias estadísticamente significativas, o sea, P menor de 0,05, entre el basal, o sea, la primera toma de muestra después del ayuno de 12 horas, y las horas después de mascar chicle sin azúcar. Pero ¿cuáles son los constituyentes que se vieron afectados con esta masticación de chicle? El cortisol, la insulina, el péptido C, los triglicéridos, el ácido úrico, urea, amilasa, la alanina aminotransferasa, lipasa, creatina quinasa, OCK, la bilirrubina total, la bilirrubina directa, el fósforo, hierro y potasio. Entonces se comprobó, ¿no? Se comprobó a través de este estudio que sí, el masticar chicle hace que se presente cierta variabilidad en los resultados de bioquímica. Entonces, ¿cuál es su principal conclusión de este estudio? Que se debe instruir a los pacientes para que eviten el uso de chicles antes de la extracción de sangre para pruebas de laboratorio. También es un interesante estudio. Con respecto al ayuno en las tomas de muestras sanguíneas. En el año 2016, la Sociedad Europea de Cardiología emitió este artículo que decía que para realizarse la prueba del perfil lipídico, o sea, colesterol, triglicéridos, la medición de las lipoproteínas HDL, LDL, no era indispensable o importante que el paciente esté en ayunas, ¿no? Entonces todos dijeron que ¿cómo es posible que para hacerse una prueba de perfil lipídico el paciente no esté en ayunas? Inclusive, la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica hizo una traducción de este artículo, ¿no? Y ellos recomendaban que no era importante realizar un ayuno para hacer la determinación de perfil lipídico. Ellos recomendaban que solamente era importante realizar el ayuno si el paciente tenía una concentración de triglicéridos superior a 443 miligramos por decilitro de triglicéridos o mayor a 5 milimoles por litro de triglicéridos. Entonces, esto trajo muchas repercusiones. Se plantearon diversos estudios, varias guías internacionales dieron su opinión con respecto a esto de aquí. Inclusive, justo en estos años, que fue el año 2016, yo estaba realizando un estudio, presenté a una revista y la revista me exigía, estaba haciendo acerca de una implementación de una nueva ecuación para determinar o estimar el LDL colesterol, me decía,
Yo había trabajado en pacientes en ayuno y me decía que ya no era importante y que mi trabajo no tenía valor porque no eran pacientes que estaban en ayuno y que ya no era importante. Entonces me hicieron esa observación. Y sin embargo, posteriormente a esto se hicieron otros estudios para ver cómo el ayuno podía inferir en los resultados del perfil lipídico. Muy bien, uno de esos estudios fue este de aquí. Está de la Sociedad Española de Química Clínica, de la Sociedad de Cardiología también de España, de esta revista Arteriosclerosis. Ellos mencionaban que si la muestra no se obtienen ayunas, los resultados del colesterol total y el colesterol HDL, o sea, las lipoproteínas de alta densidad, son válidas, o sea, no se modifican, ¿no? Pero la concentración de triglicéridos y el colesterol asociado a lipoproteínas de muy baja densidad, o sea, las VLDL, pueden aumentar. Incluso puede existir aumento de los kilomicrones. Entonces no era tan válido la opinión de esta sociedad europea de cardiología, ¿no? Entonces, jóvenes, se hizo otros estudios en la que se comparó el perfil lipídico de sujetos en ayunas frente a sujetos que no estaban ayunados. Y se observó, se comprobó, ¿no?, que había un aumento de triglicéridos en los pacientes que no habían seguido el ayuno con respecto a pacientes en ayuno. Había una disminución ligera del colesterol total, mientras que el colesterol LDL, con la lipoproteína de baja densidad, y el colesterol no HDL, que es un nuevo parámetro que se ha introducido últimamente en el perfil lipídico, no hay muchas variaciones o hay una ligera disminución. En estos estudios, ellos recomiendan o hacen una opinión acerca de este último reporte del 2016. Ellos dicen, si seguimos esa recomendación de la Sociedad de Cardiología Europea, es difícil saber a priori si un paciente tiene esa concentración de triglicéridos, esa que le decía, de 443 miligramos por decilitro. ¿Cómo podemos saber antes de la toma de muestras si ese paciente tiene esa concentración o no de triglicéridos? Entonces, es difícil. Y además, el pacientito, cuando se va a tomar un perfil lipídico, la mayoría de veces viene acompañada de otras peticiones del laboratorio, por ejemplo, los glucosas, que sí precisan del ayuno. Entonces, eso complicaba la cosa. Es por eso que ahora las guías actuales siguen recomendando el periodo de ayuno, entre 8 a 12 horas de ayuno. Hay otro artículo interesante, miren, ellos hicieron para ver cómo variaba la ingesta de alimentos sobre el perfil lipídico. Vamos a ver por aquí. Este es el tiempo basal. Al paciente se le tomó en ayunas. Luego, 1 hora después del desayuno, se le hizo otra medición del perfil lipídico. Y después, 1 hora después del almuerzo. Dependiendo de la hora, también hay una variación en estos constituyentes lipídicos que se miden dentro del perfil lipídico. El constituyente que tuvo mayor variación con respecto a las comidas fue los triglicéridos, ¿no? Un aumento, miren, un gran aumento 1 hora después del desayuno, aunque hay una disminución 1 hora después del almuerzo, pero sigue aumentado con respecto a la concentración basal. Mientras que el LDL colesterol, es este de aquí, hay una ligera variación, una ligera disminución, mucho, y este de aquí, que es el colesterol total, que no varía su concentración, se mantiene constante, mientras que el colesterol HDL tiene una ligera disminución, ¿no? Entonces el indicador lipídico que más se altera ante la presencia de alimentos son los triglicéridos, ¿no? Entonces usted podrá ver ahí lo importante que todavía significa estar en ayunos antes
de una toma de muestra sanguínea, sobre todo cuando se va a hacer la determinación del perfil lipídico. Muy bien, hay algunos constituyentes, o de repente se puede decir bebidas que pueden alterar el resultado de los constituyentes bioquímicos. Por ejemplo, la presencia de alcohol. Les decía, no les comentaba acerca de las transaminasas. Sí, el alcohol. El paciente mencionaba que solamente había tomado un vaso de chicha de jora y sin embargo ese vasito había inducido el aumento de sus transaminasas por encima de los valores referenciales. También el consumo crónico de alcohol, ¿no?, aumenta las actividades de las enzimas hepáticas como la gamma-glutamiltransferasa, la alanina-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. Aumenta. También las concentraciones de ácido fólico y de vitamina B6 disminuyen la concentración, el alcohol disminuye esta concentración. Ahora, por ejemplo, para hacer la determinación de las transaminasas, la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa, ellos, si usted revisa el inserto, en su reacción necesitan del fosfato de piridoxal, para que se realice una buena determinación de estas enzimas. Y el fosfato de piridoxal es un precursor de la vitamina B6. Entonces, cuando está presente el alcohol, esta vitamina B6 disminuye el fosfato de piridoxal, y entonces, cuando hacemos la reacción en el tubo de ensayo para medir la actividad de estas enzimas, su actividad no va a salir también disminuida, una falsa disminución de esta actividad de estas enzimas. Entonces, por eso es importante no beber alcohol. En esta figura se puede observar otros cambios que puede afectar el consumo de alcohol en diferentes constituyentes, ¿no? Una de ellas es la gamma-glutamiltransferasa. Su consumo crónico puede aumentar grandemente la actividad de esta enzima. Otro es el consumo de nicotina. El fumar también aumenta ciertos constituyentes. En el plano hematológico, el recuento de leucocitos, marcadores tumorales como el antígeno carcino embrionario puede que aumente. Entonces también es importante que el paciente no consuma cigarros en la toma de muestras. O si es un consumidor acostumbrado o un consumidor crónico, entonces le debe decir que por lo menos 24 horas de abstinencia a nicotina. También la actividad física. Un marcador cuando una persona llega a la toma de muestra y tiene la costumbre de realizar actividad física, por ejemplo, sale a trotar en las mañanitas o se va al gimnasio tempranito, después se va a la toma de muestra, va a hacer que aumente ciertos constituyentes bioquímicos. Una de ellos es la creatinquinasa, CK. La creatinquinasa aumenta grandemente después de un proceso de ejercicio extenuante, ¿ya? Entonces, también hay que avisar al paciente que no se debe hacer ninguna actividad física anterior a la toma de muestra. Por lo menos también 24 horas. No debe realizar ninguna actividad física, ¿ya? Ahora, esta creatinquinasa también se utiliza en los pacientes que vienen por contracciones musculares, pacientes que han convulsionado o pacientes que entran a salud mental, donde están en un periodo de abstinencia. Ellos tienden a contraer sus fibras musculares y esta actividad de la enzima creatinquinasa va a aumentar. ¿Ya? Entonces, no se vayan a preguntar por qué en los centros de salud mental siempre piden este marcador creatinquinasa. Es un indicador de daño muscular. Entonces, cuando hay una actividad física, hay ruptura de fibras musculares, entonces hay liberación de esta creatinquinasa, la CK. ¿Ah? Entonces, también es importante tener esa consideración. Otra variable que hay que tener en cuenta es la posición del paciente. Habíamos dicho que se recomienda aproximadamente un tiempo de 15 minutos de reposo
antes que se le tome la muestra al pacientito, ¿no? Ahora, los resultados de los constituyentes bioquímicos van a variar de acuerdo a la posición del paciente, si está erguido o de pie, o si está en forma con posición supina, chalito. ¿Por qué? Porque esta variación en la posición del paciente va a hacer que el agua corporal se distribuya de diferente manera. Entonces, es importante que el paciente esté estable 15 minutos en una posición. Pero a veces esto no se cumple. Bueno, cuando estaba hospitalizado, estaba en una posición supina, me iba temprano a duchar y venía el toma de muestra, ¿no? Había pasado de menos de 15 minutos de estar de posición supina a ducharme, estar en posición parada. Y él toma de muestra, el que tomaba la muestra en piso, no le importaba ese cambio brusco, ¿no?, de posición. Tomaba la muestra y se iba inmediatamente. Entonces hay que tener también cuidado con el cambio de posición del paciente. Y ahí se puede observar en este gráfico que constituyentes pueden variar de acuerdo a al cambio de posición, ¿no?, de supino a una posición erguida. Por ejemplo, el calcio, ¿no?, una variación menos del 10%, pero hay una variación. Otros constituyentes como la aldosterona, sobre todo lo que vamos a rotar en hormonas, la renina, la noradrenalina, varía grandemente. Mira, si hay un cambio brusco de posición del paciente, más del 20% de cambio en estos constituyentes. A ver, también la parte hematológica, ¿no? El hematocrito, el recuento de Matías también va a variar grandemente, más del 10%. Muy bien, y también es importante considerar el ritmo circadiano. Algunos constituyentes eh, son vertidos al plasma sanguíneo siguiendo una oscilación rítmica diaria. Por ejemplo, en este caso de la figura tenemos de color verde el cortisol y de color rojo la hormona adenocorticotropina. Y se puede observar que más o menos entre el mediodía y 4 de la tarde hay un pico de liberación de estas dos hormonas. Pero entre más o menos las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, su liberación es menor. Pero en la mañana, 8 de la mañana, su liberación es un pico más pronunciado de liberación de estas hormonas. Entonces hay una variación en la concentración de estos constituyentes, ¿no? Una variación. Ahora, si usted va a tomar una muestra de sangre para estas pruebas, sobre todo renina, cortisol, adrenalina, noradrenalina, la hormona estimulante, la tiroides, que siguen un ritmo circadiano, es importante informar la hora de la toma de muestra. La hora de la toma de muestra es muy importante. Es más, si el paciente tiene determinaciones seriadas, entonces es importante colocar la hora, porque no es igual que le tomes a las 8 de la mañana o le tomes al mediodía o cercano al mediodía, la concentración va a variar. Entonces, es importante siempre poner la hora de la toma de muestra. ¿Ya? Hay algunas hormonas que siguen este ritmo circadiano. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, el valor de cortisol va a variar de acuerdo al tiempo donde hemos tomado la muestrita. Hemos tomado la muestra. Entonces, ese valor referencial debe estar referenciado al tiempo o a las horas o al horario que ha sido determinado la concentración de esta hormona cortisol. Como le decía, estas hormonas, renina, cortisol, adrenalina, noradrenalina y el TSH son los constituyentes que más alteran con este ritmo circadiano. Y aquí a una tablita acerca de estos constituyentes que siguen este ritmo circadiano, ¿no?, que ya les mencionaba. Por ejemplo, este de aquí, el calcio que les decía, ¿no? Hay un descenso de 4%, descenso del calcio, cuando el paciente se encuentra en posición supina. Otro constituyente bioquímica es, por ejemplo, a ver, la insulina.
que es más baja por la noche. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La insulina es más baja por la noche. La tiroxina, que también se mide muy frecuentemente en el laboratorio, incrementa con el ejercicio, mira, ¿no? Incrementa con el ejercicio, ¿no? La aldosterona disminuye en las noches. Y así, ¿no? Así algunos constituyentes hormonales o químicos que tenemos que saber que varían de acuerdo a la hora o al horario que se tome la muestra. Por ejemplo, el cortisol, ¿no? Picos de entre las 4 a 6 de la mañana, picos bajos de 8 a 12 de la mañana, de 8 de la noche a 12 de la mañana, ¿no? Aumento un 50% 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y también incrementa con el estrés. El paciente debe estar tranquilo si se lo va a tomar este tipo de hormona, ¿no? Incrementa con el estrés. Muy bien, vamos a ver qué hora tenemos. ¿Qué hora tenemos? 5:55, jóvenes. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a hablar un poquito posteriormente de la aplicación de torniquete y luego vamos a entrar a lo que es la parte biológica. Esto es muy importante saber qué cosa es la variabilidad biológica. En nuestro medio, en nuestro país, todavía no se utiliza mucho este término de variabilidad biológica, pero ya en otros países vecinos al nuestro, ya utilizan la variabilidad biológica. Entonces tenemos que saber qué cosa es la variabilidad biológica. Y hay muchos estudios, muchas evidencias científicas del uso de esta variabilidad biológica. Esto lo vamos a ver ya en la clase posterior. En clase posterior. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. No sé si tendrán alguna pregunta final. Creo que hemos avanzado regular. No, vamos a quedar hasta aquí. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta, jóvenes. Si no quiere, por el chat pueden hacer las preguntas. O levantan su manito y pueden formular sus preguntas respectivas. ¿Alguna consulta, joven? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profesor, creo que no hay ninguna duda de parte de mis compañeros. Ya, muy bien, señorita Brenda. Gracias por la información. Les pido encarecidamente que siempre estén apoyando la parte teórica, porque a veces, como ahora, se ha ido la señal, no sabía, ¿no? Menos mal que me di cuenta a tiempo, ojalá que no vuelva a suceder, o sea que era pasado, y ojalá que también esté grabado la sesión. Ya se les voy a pasar el PDF o el PPT de esta presentación con tiempo, y ya la semana siguiente vamos a hablar acerca de la variabilidad biológica que les decía, y creo que ya vamos a entrar a lo que es la parte de la interacción de la luz con la materia, espectrofotometría, ¿no? Vamos a medir la actividad también enzimática. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, si todo está claro, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Bendiciones. Ahí está. Rosana dice muchas gracias. Igualmente, señorita Gracias, Rosana. profesor. Igualmente. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos.